Hola a todos amigos. Bueno, hoy quería hacer un pequeño clip de audio sobre la importancia del análisis fundamental a la hora de invertir. Bueno, lo hago porque, como muchos ya sabéis, voy a impartir un taller precisamente sobre esto, sobre análisis fundamental y valoración de empresas, al 21 de junio. Y no estoy seguro de si todo el mundo que me sigue y que me conoce entiende lo importante que es entender la realidad empresarial y el modelo de negocio de una compañía. Me refiero a la importancia a la hora de invertir, ¿no? Muchos de los que venís del trading más técnico, muchas veces desconfiáis de la información fundamental. Eso es por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Y se argumenta también con parte de razón que básicamente hacer predicciones sobre las ventas futuras de la compañía, sobre los costes, los beneficios, las tendencias de consumo, el mercado, los competidores, etcétera, es casi, jugar a ser adivinos y que por lo tanto es una información absurda, estéril y que no sirve para nada a la hora de hacer inversiones, ¿no? También se suele argumentar, y esta es la teoría más conspiranoica y para mí la más simpática, evidentemente estoy absolutamente en contra, que dice que como los mercados están controlados por unas solas pocas manos fuertes, al final el precio de los activos no responde a una realidad económica y empresarial, sino más o menos a los intereses caprichosos de esta élite maligna y todopoderosa que lo único que quiere es nuestro dinero y el mal de la humanidad, ¿no? Yo siempre que alguien habla de manos fuertes, en ese sentido de que hay solo unos pocos que nos controlan, siempre recuerdo esa imagen del malo del inspector Gadget, no sé si lo recordáis, acariciando ese gato sentado en su silla, ¿no? A mí obviamente me hace mucha gracia, ¿no? A ver, por supuesto, el análisis fundamental y tratar de entender la realidad empresarial y de negocio de una compañía no es el santo grial, eso es evidente, pero mi opinión es que si uno quiere construir carteras robustas, rentables en el largo plazo, van a tener muchísimas más opciones de éxito si parte de su análisis está fundamentado en la comprensión del negocio, es decir, en entender los números de la compañía. Al final no es ni siquiera un asunto de economía ni de contabilidad, es que es sentido común, es sentido común. No puede haber más realidad en el mercado que el hecho de que a largo plazo las buenas compañías son las que acabarán subiendo en bolsa y las malas compañías serán las que terminen, en último término, quebrando. Al final es algo tan sencillo como que lo bueno terminará revalorizándose porque habrá más gente que termine apreciando ese valor y por lo tanto la demanda superando la oferta, y viceversa, lo malo, habrá más gente que empiece a percibir ese valor, en este caso poco valor, y las ventas superen a la demanda y por lo tanto el valor empiece a caer. Estoy de acuerdo en que calcular el valor real o el valor intrínseco de un negocio desde el punto de vista fundamental es algo relativamente complejo y que sin duda tiene una carga enorme de subjetividad en el cálculo. Es decir, si yo como analista estimo que las ventas de una compañía van a crecer, por ejemplo, el 30% anual durante los próximos 5 años, lógicamente yo le daré una valoración a ese negocio mucho más alta que otra persona, otro analista, que piense que las ventas van a crecer solo un 2% anual, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso es evidente. Pero aun siendo consciente de esa variabilidad y de las incertidumbres que existen, evidentemente, en todo proceso, no solo de valoración, sino también en cualquier proceso de análisis, incluido el técnico, es relativamente fácil entender que el devenir de una compañía, el devenir me refiero a su evolución en bolsa, a la evolución de sus acciones, va a depender en último término de lo bueno o malo que es ese negocio. Es que no puede ser de otra manera. Voy a intentar explicarlo de una manera muy, muy sencilla, tomando de ejemplo el alquiler de un apartamento. Es decir, queremos comprar un apartamento o una vivienda para rentarlo en forma de alquiler, ¿no? Para mí, yo este ejemplo lo pongo mucho, mucha gente lo pone también, ¿no? Porque una vivienda, para rentarla, al final es la mínima expresión de un proyecto empresarial. Es decir, adquirimos unos activos, en este caso la casa, que la financiamos bien con dinero propio, que sería el equity, o bien con dinero prestado, por ejemplo, una hipoteca de un banco, que sería el pasivo,
y gestionamos ese activo para su explotación. No hay más, eso es un negocio, la mínima expresión de un negocio. Por lo tanto, esa actividad empresarial generará unos ingresos anuales, que serán las rentas que tengo por el alquiler, al que habrá que, evidentemente, restarle una serie de gastos, mantenimiento, la hipoteca, los impuestos, la comunidad, la gestoría, y al final obtenemos un beneficio. No hay más, es un proyecto empresarial con todas sus letras, ¿no? Bueno, yo creo que a nadie le causa estupor cuando vamos paseando por la ciudad tranquilamente con nuestra pareja. No sé si vosotros habéis tenido esa situación, yo la he tenido muchas veces. Estamos conversando, mi pareja y yo, y no sé si muchos lo haréis, ¿no? Pero estamos viendo igual un bloque de edificios nuevos y empezamos un poco como a imaginar cuánto pueden costar esos apartamentos y si se pueden alquilar mejor o peor, qué calidades puede tener el apartamento. Bueno, cuando hacemos esas conversaciones de paseo, lo que estamos haciendo realmente es un ejercicio de valoración fundamental o empresarial, como lo queramos llamar, tal cual. Obviamente no lo ponemos en una hoja Excel, no lo llevamos a números, porque luego llegamos a casa y nos ponemos ya a hacer otras cosas y a hacer la comida, la cena y a ver una serie. Pero cuando estamos en ese paseo viendo lo que puede costar, cómo se podría alquilar, si de una manera directa, si por Airbnb o por alguna plataforma, estamos haciendo una valoración empresarial, pura y dura, intentando llegar a un valor de ese negocio, al valor de ese activo, que en este caso es el apartamento. Y no pensamos en si el precio del alquiler tiene una figura de hombro, cabeza a hombro, o si está haciendo un triángulo de agotamiento, o si puede haber roto un soporte, una resistencia. No, hablamos de fundamentos, de aspectos empresariales. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto podría ganar cada año? ¿Qué riesgos podría tener? Y punto, así de sencillo, no hay más. A mí lo que me cuesta entender es que eso que hacemos en el día a día al valorar un apartamento o al valorar la cafetería a la que vamos mucho y que a veces también pensamos en cuánto puede facturar, si los gastos de personal pueden ser mayores o menores, esos procesos de análisis empresarial de pronto llegamos a los mercados cotizados y pensamos que ya no sirven. Y nos vamos simplemente a la plasmación del precio de la cotización en el gráfico. Que ojo, que no lo estoy criticando, ni muchísimo menos. Simplemente estoy diciendo que la otra cara de la moneda, que es entender los fundamentos del negocio, son importantes y son tan importantes que lo hacemos en cualquier momento de nuestra vida que no sea en los mercados cotizados, ¿no? Además, en ese análisis fundamental del apartamento, en esa conversación de paseo, si tenemos dos edificios que son iguales o dos apartamentos que son, de idénticas condiciones, es el mismo edificio, mismas pistas, tienen los mismos acabados, pero uno de ellos genera más dinero que el otro, a nadie le parece raro que ese apartamento que genera más dinero termine valiendo más. Es lógico que se revalorice más su precio. Imaginemos que ese apartamento lo podemos dividir en acciones, ¿vale? No solo un propietario que adquiere el apartamento, sino que se puede dividir en acciones, ¿no? Es evidente que va a tener más demanda que el apartamento que genera más dinero. Y el precio de las acciones tenderá a revalorizarse hasta un nivel donde la rentabilidad que obtengamos por ese apartamento bueno sea igual a la rentabilidad del apartamento malo, ¿no? Porque al final tenderán de alguna manera a equilibrarse. Es decir, al final la realidad empresarial, la realidad del negocio, el entender cómo es el negocio, cómo se genera el dinero y cuánto dinero se genera, es importantísimo a la hora de valorar una compañía y es lo que al final determinará el precio de las acciones de esa compañía. Hay un libro que a mí me encanta y que lo tratamos en detalle dentro del Club de Inversión, seguro que los que sois alumnos lo conocéis, que además lo recomiendo muchísimo, que es El pequeño libro que aún bate al mercado, de Joel Greenblatt. Y me encanta, no porque explique la famosa fórmula mágica, que es una manera muy bonita de construir carteras, sino que intenta explicar de manera muy, muy, muy sencilla, muy fácil de entender, dos factores que son claves para empezar a entender el análisis fundamental, ¿vale? Para empezar a entender la contabilidad, para empezar a entender lo importante que son los números de una compañía. Por una parte, ¿qué es el concepto de rentabilidad?
¿vale? Que es un muy buen proxy para entender la calidad del negocio. Y por otra parte, el precio relativo, ¿no? Para intentar valorar si estamos pagando más o menos por una compañía o por la acción de una compañía. Bueno, evidentemente todo esto tiene muchos matices, incluso la fórmula de Greenblatt, pero a mi entender es un libro que de manera muy sencilla, muy sencillita y muy fácil de entender te permite meter el pie en los primeros conceptos de contabilidad. Bueno, Greenblatt en el principio del libro trata de explicarle a su hijo, que creo que se llamaba Jason, no lo recuerdo, básicamente en qué consistía el proceso de valoración, que era su trabajo al fin y al cabo. No recuerdo exactamente los números que él utiliza en el libro, pero da igual porque lo importante es entender el concepto y entender que obviamente aun con subjetividades y con riesgos, al final se puede aproximar o podemos hacer un ejercicio de aproximación al valor real o al valor intrínseco de un negocio. Bueno, Greenblatt le ponía a su hijo en una situación, ¿no? Le decía, bueno, imagina que tu amigo, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero que tu amigo tiene una tienda de chicles, un pequeño puestecito de chicles que pone en la puerta del colegio. Y ese puestecillo le va muy bien, vende muchos chicles. Bueno, supongamos que al año le genera unos beneficios de unos $1.000 vendiendo chicles. Y además su amigo estima que como él todavía le quedaban 3 años en el colegio, pues podía estar 3 años más vendiendo chicles a la puerta de su colegio. Eso quiere decir que la estimación razonable que hacía sobre las posibles ventas o beneficios, ¿no? Por hacerlo más sencillo, los posibles beneficios de ese negocio podían ser de 1.000 euros por cada año, 3.000, ¿no? Bueno, pues Greenblatt le decía a su hijo también, bueno, imagina que un día tu amigo te ofrece participar en el negocio comprando el 50% del negocio, la mitad del negocio. Es decir, ser dueño de la mitad de los beneficios que ese negocio pueda generar durante esos 3 años. Y le preguntaba, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ese 50% del negocio, por la mitad del negocio, ¿no? Le preguntaba Greenblatt al hijo. Y el hijo, en el libro, hacía una reflexión muy sencillita, pero muy acertada. Ya digo, no recuerdo exactamente los números, pero la idea era esta, ¿no? Dice, bueno, a ver, es evidente que pagar más de $1.500 no tiene sentido. Porque si yo estimo que dentro de 3 años, o mi amigo estima que dentro de 3 años voy a generar 3.000 y yo me quedo con la mitad del negocio, es decir, yo solo voy a tener derecho a 1.500. ¿Para qué pagar 1.500 para unos beneficios potenciales de 1.500? Cuando además hay siempre un riesgo de que las estimaciones sean equivocadas. No es lo mismo pájaro en mano que ciento volando. La misma inflación hace que el valor del dinero en el tiempo pues vaya perdiendo valor, vaya bajando. Y por lo tanto podríamos determinar que, bueno, máximo, el umbral máximo de valoración de ese negocio pues podría ser de $1.000 aproximadamente. Y luego por el rango bajo, bueno, parece evidente que $1, por ejemplo, o incluso $100 es muy poco. Pagar $100 por tener el derecho de unos beneficios de unos $1.000, $1.500 en 3 años, pues está bastante bien. Es una rentabilidad muy, muy alta, ¿no? Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión bastante razonable de que ese negocio de chicles tiene que valer entre 100, 200 y $1.000. Obviamente este es un ejemplo muy sencillito, con un rango de valoración muy, muy amplio, pero la esencia de valoración de una gran compañía es exactamente la misma. Al final lo que se trata simplemente es de intentar entender el negocio, igual que cuando entendemos el puesto de chicles, de cómo gana dinero ese puesto de chicles, valorar cuánto de forma razonable puede generar en términos de beneficios o de flujos de caja y cuánto entendemos que sería razonable pagar por él para obtener una rentabilidad adecuada al riesgo que estamos dispuestos a asumir. ¿Vale? Por supuesto, el análisis y la valoración de un gran negocio cotizado es más complejo, tiene más números, tiene muchos más matices, pero es que la esencia es la misma, es que no hay más. Y por lo tanto, muchas veces lo que nos damos cuenta al entender estos números es que estamos pagando $5.000, $6.000, $7.000 por un negocio que igual no vale más de 1.500. A lo mejor tenemos suerte y la percepción del mercado sigue siendo alcista durante un tiempo y las acciones siguen revalorizándose. O sea, no digo que no. Pero es que al final la ley económica, la ley de la oferta y la demanda, la ley de la realidad empresarial tiene que imperar. Y si el negocio no es bueno, esa demanda terminará siendo menor que la oferta y en consecuencia los precios bajando. Y si el negocio es bueno, la demanda seguirá fluyendo,
la oferta cada vez será menor con respecto a esa demanda y el precio del negocio no podrá hacer otra cosa que subir en el largo plazo, ¿no? Y explicado de una manera muy sencillita. Como ejercicio, yo os animaría a buscar gráficos de precios de empresas cotizadas. Esto se puede hacer, por ejemplo, con la aplicación de TradingView. No estoy seguro si tienes que tener la aplicación, la membresía de pago, pero bueno, si no, intentar indagar por alguna otra aplicación, lo pondré en la comunidad o algo, pero intentar ver simplemente la evolución del precio de cotización de muchas de estas empresas cotizadas y ver también la evolución de sus beneficios por acción, beneficios netos por acción. Bueno, vais a comprobar que la correlación en el largo plazo de ambas magnitudes, precio y beneficio por acción, es enorme. Es decir, van de la mano. Cuando una empresa sube en bolsa o tiende a subir en bolsa, es porque los beneficios por acción tienden a subir en la misma magnitud. Y si el precio de esa acción termina cayendo, es porque los beneficios por acción han terminado quebrando, mermándose o poniéndose en dificultades, ¿no? Un poquito más adelante, si os gusta el tema, puedo intentar hacer audios más específicos sobre algunas cositas de contabilidad, de análisis fundamental, de valoración, pero hoy la verdad es que simplemente quería, bueno, despertar esa curiosidad, tratar de hacer entender lo importante que son los números financieros de un negocio, lo importante que es la contabilidad, que se dice que es el lenguaje de los negocios y que al final ofrece una información ya no solo cuantitativa de números, sino cualitativa, que es brutal, ¿no? Cuando uno es capaz de entenderla, y ojo, no es necesario ser de verdad ningún experto, ni muchísimo menos, se abre ante uno un mundo brutal de conocimiento, ¿no? Y de posibilidades de inversión, ¿no? Como dijo un amigo una vez, la contabilidad, entender la contabilidad es como tener superpoderes, ¿no? Y yo creo que hay mucho de cierto en eso. Y además, bueno, te da cierta cultura general, cultura corporativa, comprensión de los negocios, de la economía, de cómo funcionan las empresas. Y a mí eso personalmente me resulta muy apasionante, ¿no? Y muy enriquecedor. Bueno, aquí lo dejo. No sin antes, desde luego, agradeceros a todos los que os habéis apuntado al taller del 21. En lo personal estoy muy emocionado porque es un taller que me apetece muchísimo hacer. Ya sabéis que es un taller 100% práctico, que vamos a coger una Excel de cero y vamos a ir paso a paso rellenándola de números, analizando esos números, calculando métricas, calculando ratios, hasta al final hacer un ejercicio completo de valoración. Incluso va a haber algunas partes que van a ser de nivel medio avanzado. Y al final, bueno, con ese ejercicio no solo vamos a aprender a entender ese negocio en particular, sino vamos a tener un modelo que se va a poder utilizar para analizar prácticamente cualquier compañía, ¿no? que queramos. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos. Con esto os dejo, mandaros un fuerte saludo a todos y nada, que paséis buena semana. Un saludo.